Y para eso traemos a el doctor en Derecho, a Efrén Sánchez López, que está aquí en la cabina de Cadena Azul Radio y de Rotativo Noticias Sin Filtro, para que nos diga qué es lo que se tiene que hacer para exactamente mediar y resolver este tipo de problemas. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Naín, Alejandro. Un saludo a toda su audiencia, a miles de mexiquenses y mexicanos que escuchan este programa de Sin Filtro y sobre todo también muchos estudiosos del derecho y de los medios alternos de solución de conflictos. La verdad, muy agradecido por permitirme hablar de un tema tan apasionante como es la mediación. Hombre, gracias, doctor. Es importante para nosotros, insisto, el llevarle contenido de valor a la audiencia del 95.7, del 100.5, para que entiendan y para que entendamos juntos mucho mejor, de mucho mejor manera, qué es lo que sucede en el mundo que nos rodea. Usted como académico, como estudioso de la materia, no solamente del derecho, sino de la mediación y la solución de conflictos, pues nos puede dar luz sobre lo que sucede hoy con el fenómeno nacional y dirigido incluso también a temas internacionales, porque no hay mayor conflicto, creo, que la misma guerra, por ejemplo. Fíjense que es muy interesante, estamos viviendo una época de mucha violencia en todos los órdenes de la vida social. Para muestra un botón, esta semana fue terriblemente violenta. Observamos la violencia en el ámbito político, en el ámbito familiar, en el ámbito turístico, Vegas, por ejemplo, y desgraciadamente también la violencia hasta en los ámbitos estudiantiles. Muertes, sobre todo conflictos elevados a un rango de tal suerte que llevan a una descomposición social. Y yo creo que la característica de estos últimos tiempos es una sociedad violenta casi en todos los frentes. Y necesitamos nosotros encontrar alternativas científicas, jurídicas, que le permitan a la sociedad, por un lado, pacificarse y por otro lado también encontrar alternativas jurídicas para resolver nuestros problemas como sociedad. Fíjense que la estadística nos dice que gran parte de los conflictos jurídicos se derivan a veces de pequeños problemas que pudieron haber sido mediables o que se pudieron haber resuelto en una mesa y que desgraciadamente faltó el diálogo asertivo, faltaron los métodos y bueno, esto nos ha llevado a una descomposición social. En tal sentido, decirles a ustedes brevemente que la mediación es una figura constitucional que está contemplada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se conoce como medios alternos de solución de conflictos. Y consiste, básicamente, es una figura muy interesante y multidisciplinaria. Consiste básicamente en juntar a las partes en conflicto, para que ellas deliberen, expresen sus desacuerdos, sus desencuentros, y fíjense qué interesante, ellas mismas propongan las alternativas de solución. Que de los mismos implicados surja la solución. Es correcto. Es una figura muy importante. Obviamente deberá haber un mediador o mediadora profesional que domine la técnica de la mediación. Es de veras toda un complejo interesante. Para mediar hay que tener un espacio, ciertos colores, una mesa redonda, incluso ¿Redonda? podemos... Sí. Que no cuadrada. No cuadrada porque los picos, nos dice la psicología, separan... En cambio, la mesa redonda, así como la del rey Arturo, Claro, nos da mayor libertad, nos da la ciclosidad del ciclo mediable. Y en ese contexto podemos invitar a terapeutas, a filósofos, abogados y a mediadores. Justamente nuestra universidad tiene una carrera de medios alternos de solución de conflictos. La Autónoma del Estado de Es México. correcto, sí. Y ahí se delibera, se expone el conflicto, se invita a las partes, hay una técnica para mediar y se puede llegar a extinguir el problema. doctor, ¿nuestro sistema jurídico motiva este tipo de resolución o no tanto? No, en el tema de soluciones no se llega a ver. Naín, es una pregunta interesante. Yo creo que es el futuro de la justicia, sobre todo porque los juzgados, los tribunales, tanto civiles como penales,
hoy están muy saturados por muchos asuntos. Sin embargo, y como lo decimos nosotros en la academia, la mediación debe ser una pedagogía social, es decir, debemos todos luchar desde nuestras frentes. Ustedes como medios de comunicación, en la academia, los gobiernos deben invitar a mediar, invitar a formar ejércitos de mediadores. Hacen falta mediadores en las escuelas, es muy importante, en las comunidades, desde luego en los municipios, mediadoras privadas, mediadoras públicas, mediadoras internacionales. Pero ¿por qué no existen, Doc? A estas alturas de la evolución social, ¿por qué no se les ve públicamente? ¿Por qué se habla tan poco de este nivel de especialización? Es un camino relativamente nuevo para nuestro sistema jurídico. Yo creo que estaríamos hablando de 2 décadas donde se viene implementando los medios alternos como una alternativa jurídica. Es un camino que estamos recorriendo y que le falta mucho todavía por recorrer, pero que estoy cierto va a tener buenos avatares, porque la mediación finalmente termina siendo una expresión de paz. Así es. Y una expresión de resolver conflictos. Urge resolver conflictos en nuestra sociedad. Ya que aborda el tema de la paz y la solución de conflictos, lo decíamos al inicio de la entrevista, doctor, no hay mayor conflicto que la guerra misma. Hoy el mundo atestigua una guerra dolorosa, dramática, muy, muy compleja entre Rusia y Ucrania. El tema de la mediación aquí se tiene que hablar en el más alto nivel. Vemos que esto sucede desde el nivel de especialidad, doctor, porque los vemos divididos a ambas naciones y cada quien jalando por sus propios intereses, pero desde su conocimiento en la materia, ¿alcanza a notar que hay cierto nivel de mediación? No, yo creo que en el ámbito internacional, en el caso concreto al cual usted refiere, Alejandro, sí ha faltado mecanismos de mediación. Sin embargo, bueno, los intereses son muy fuertes. También hay que comentar que no todos los asuntos son mediables. Incluso hay delitos como el secuestro, la violación, que bueno, pues no son mediables. Decimos los abogados se siguen de oficio. Sin embargo, sí insisto en que esto debe ser una pedagogía social. Miren, hay rápidamente una ilustración a este tema por la diosa de la discordia Belona, era una diosa romana. Esta diosa con los atuendos ensangrentados acompañaba al dios de la guerra. Y lo primero que hacía era ensordecer a las partes para que no pudieran dialogar. Y Belona festejaba la muerte, festejaba la destrucción. Es justamente lo que está pasando en nuestra época, no estamos dialogando. No nos estamos sentando para decir cuáles son nuestros encuentros, nuestros desencuentros, aquello que nos gusta, que nos disgusta, nuestras filias, nuestras fobias. Es necesario llevar la mediación a todos los ámbitos de la vida social para que Belona no prospere, que prospere Temis, ¿no? Que es la diosa de la justicia, la que imparte la justicia ciega, con fuerza, con la espada, pero sobre todo también, si podemos mediar un conflicto, qué mejor. Claro. Nosotros decimos, a lo mejor no retornamos al estado original, pero por lo menos extinguimos un problema. Si no podemos ser amigos, tampoco enemigos, ¿no? Y lo dicho antes, también es una realidad que los juzgados en estos momentos están completamente desbordados. Se sabe actualmente que pues, los casos están estancados, muchos de ellos, y acumulándose aún más. Entonces se tiene que recurrir a este método de mediación. ¿Qué tan cierto es la frase que dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito? Pues yo pienso que sí hay que extinguir el pleito. Miren, la naturaleza humana es desgastante. Nosotros, y permítanme hablar un poco en filosofía del derecho, pues la interacción humana te lleva a desgastarte. El roce humano, el trato humano, y lo que hay que hacer es tratar de arreglar nuestras diferencias. Incluso, por ejemplo, para el ámbito jurisdiccional, en los juzgados, hay jueces que en una primera instancia te mandan a mediar. Te dicen, a ver, te admito tu demanda o tu denuncia, si es en materia penal, la analizo, pero vete al centro de mediación, a ver si en las partes pueden llegar a algún arreglo. Y quiero decirle que ha estado funcionando, Por ejemplo, fíjese que, incluso hasta en la propia universidad, me permito hacer aquí un comercial, la Facultad de Derecho tiene un centro de paz y diálogo
que atiende a la comunidad estudiantil. Ujú. Y muchos problemas estudiantiles se resuelven ahí. Y eso es muy interesante. Es de veras muy satisfactorio el poder resolver un conflicto, el que se den las partes la mano y que se entienda que somos naturaleza humana y que, bueno, pues el conflicto aflora en la propia naturaleza del hombre. Entonces, es interesante, Naín, en ese sentido. ¿Cuál es el proceso para mediar? Porque evidentemente tienen que existir dos partes, un conflicto. ¿Cómo hago este acercamiento? Mire, es muy interesante. En primer lugar, como lo señala usted, un conflicto. Ojo, partes interesadas en mediar. Eso es lo difícil. Una solución. Sí, porque si una parte no quiere mediar, bueno, pues es imposible. Así es. Por eso insisto, y hablamos de una pedagogía social. Hay que enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños que si pueden resolver su problema, lo hagan. Porque este es un tema de voluntad. Usted, Alejandro, y yo tenemos un conflicto. Y los dos queremos resolverlo, ya estamos del otro lado. Pero si usted no quiere y yo sí, Claro. y lo digo de forma simple, pero esto opera en pensiones alimenticias, en divorcios, en herencias, en reparaciones del daño, que a veces esas pequeñas cosas se tornan conflictos muy graduales y que Claro. no tienen de veras soluciones viables. Nos tocó ver el tema de una herencia que llevaba 10 años y no se resolvía porque uno de los herederos tuvo una controversia con el padre y traía sentimientos. Entonces, al momento de mediar, No existía. hacemos la catarsis Ajá. y él externa sus sentimientos que tenía contra su difunto Pero hasta padre. ese momento, 10 años Después después. de 10 años. Y entre los hermanos terminaron dándose la mano y bueno, se resuelve en 2 meses el tema de la herencia. O sea, eso Algo es que tardó 10 años. y que no se hubiera podido arreglar, si no hacemos uso de este método de la mediación. Este método de la mediación evidentemente hace alusión a la naturaleza humana y Totalmente. es una naturaleza que ahora se ha visto despersonalizada, es decir, las nuevas tecnologías de la comunicación no solamente nos permiten trabajar, sino también divertirnos, entretenernos desde la misma casa, desde la comodidad de la sala, pero también desde ese aislamiento social que nos está despersonalizando. Hoy este asunto de la mediación se convierte bajo este parámetro en un auténtico reto, doctor. Sí, fíjense que decía Aristóteles que hay un método filosófico que se llama la prónesis. ¿Qué es la prónesis? La deliberación del ser. Es decir, en el momento en que una persona expresa sus sentimientos, sus ideas, delibera, es la prónesis. Hay que hacerlo con respeto, sin malas palabras, sin malos gestos, con un especialista. Y es lo que hacemos en la mediación. Escuchamos a una parte, a la otra parte, proponemos alternativas de solución, hacemos un convenio y en el caso de los mediadores certificados, fíjense qué interesante, tiene el rango de una sentencia ejecutoriada. Imagínense todo lo que ahorra, todo el proceso. Claro. Sí, pues todo. La parte Y más además complicada. lo interesante, digo, a los que nos gusta el tema y esta onda del humanismo, pues de tratar de remediar la situación. A lo mejor no vuelven a ser los esposos, los amigos de antes, pero se resuelve el problema. Y de veras Claro. la violencia nos indica que son conflictos que no se atienden de momento, van creciendo, se va juntando Y se desbordan. hasta que se Y desbordan. en el peor de los casos, que nunca haya una solución y se pase a la siguiente generación, Es correcto. donde ya ni siquiera hay el entendimiento del conflicto inicial. Sí, Es correcto. sí. Oye, ¿por qué no? No sé. Es que el abuelo así decía y que no nos podíamos llevar con tal o cual familiar o con tal o cual vecino. Y son conflictos transgeneracionales. Esto es una Es realidad en la correcto. comunidad, particularmente en la sociedad mexicana, doctor. Sí. El tema transgeneracional que toca usted, Naín, de forma muy asertiva, es una realidad. Muchos de los conflictos ni siquiera son nuestros, son heredados. Ujú. Claro. Heredamos rencores, heredamos ideas y hay que romper esa cadena de odio. O sea, yo creo que la invitación es a todos los frentes de la sociedad, a la clase política, sea cual sea el color, a los medios de comunicación, a los educadores, a los padres de familia, a las instituciones, asociaciones civiles, a que intentemos llevar a la mediación
como un método, como una práctica social. Estamos platicando en la entrevista exclusiva en Cadena Azul Radio con el doctor en Derecho Efrén Sánchez López, hablando sobre la importancia de la mediación como alternativa puntual para la solución de conflictos. Doctor, seguramente a estas alturas y en este momento ya muchas personas están haciendo este ejercicio mental de decir, bueno, sí es cierto, tengo este conflicto que no se ha solucionado y que pues ya me dijo mi papá que no se iba a solucionar nunca por estas condiciones, pero que hoy ven por primera vez, insisto, por primera vez muchos estamos escuchando sobre el tema de la mediación y está tan cerca como la propia academia, pues está tan cerca como la propia universidad, es decir, hay especialistas hoy formándose en esta materia. ¿En dónde los encontramos, doctor? Fíjese que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene en su Facultad de Derecho la carrera de mediación. Se llama Medios Alternos de Solución de Conflictos. Ya egresaron 2 o 3 generaciones. Y bueno, o sea, se estudia por una convocatoria. La propia universidad en la Facultad de Derecho tiene un centro de paz y diálogo que atiende a las personas. El tema es voluntad, es gratuito incluso. A la comunidad en general. A la comunidad en general. Es decir, se pueden acercar a la sí, es hoy las partes en conflicto. Sí, es correcto. Una de ellas para buscar asesoría completamente gratuita. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿En dónde los encontramos entonces, doctor? En la Facultad de Derecho, aquí en el Cerro de Coatepec. Excelente. Se llama el Centro de Paz y Diálogo. Y de veras que vale la pena, Alejandro. Fíjese que esta pandemia, lo he dicho, deja un saldo de mucha ansiedad, de muchos problemas mentales, en donde lo vemos en el día a día con las situaciones de violencia, y vale la pena el que podamos practicar una cultura de paz y diálogo. Vale la pena el restaurar el tejido social. Tampoco nosotros con ello estamos diciendo que los procesos sean obsoletos o no sirvan. Habrá situaciones en donde sí hay que darle la formalidad procesal a un asunto, a una litis, a una controversia jurídica. Pero lo que se pueda arreglar o dirimir con el diálogo, con la prónesis, hay que hacerlo. Esa es realmente la invitación a que nos erijamos como unos pedagogos para inculcar la mediación como una práctica social. Hablar solamente de esta parte tan importante para el tejido social, pues nos dan y nos surgen muchas otras dudas y muchos otros deseos de seguir aprendiendo. Nosotros como ajenos al proceso jurídico, al proceso ya de estudiantil del derecho en estricto sentido, también podemos tener cierto conocimiento de estas medidas. Doctor, sí podemos acercarnos a algún documento profesional, llámese libro, documentos especializados que se puedan ir consultando si alguno de nuestros radioescuchas quisiera conocer más en la materia. Con mucho gusto. Bueno, hay toda una tratado sobre mediación. Si me lo permiten, en las redes sociales dejo algunos títulos, porque hay mediación educativa. Es muy importante, hay que llevar la mediación a las escuelas. Hay mediación familiar, hay mediación privada. Existe todos unos tratados. Fíjese que, por ejemplo, también con el estado de Nuevo León, es un estado que está impulsando mucho la mediación, y si me lo permiten, yo dejaría algunos títulos para que los interesados puedan leer sobre mediación y sobre todo puedan sentir los efectos tan benéficos que nos da el mediar. Es decir, así como hay gente violenta, así como también existen agentes violentos, existimos del otro lado agentes que queremos pacificar a la sociedad. ¿En dónde lo encontramos entonces? En redes sociales. En redes sociales. De todos modos, ahorita les dejo algunos títulos. Perfecto. Para que ustedes puedan ahí a sus radioescuchas dárselos a conocer, y estamos desde luego a las órdenes. No, bueno, pues recuerde usted, el doctor en Derecho Efrén Sánchez López es académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos ha conferido esta entrevista con esta intención de acercarnos, pues, por primera vez a este tema tan apasionante, tan interesante, tan de actualidad, tanto que, si usted lo permite, doctor, esta será la primera de muchas entrevistas. Con mucho gusto, y agradecer a su medio de comunicación, que está sumado también a la cultura de la paz. Eso es muy importante. Algo que parece realmente tan obvio, que es el que 2 personas con un conflicto lo hablen y lo solucionen,
pues a veces no lo es. A veces no Entonces la mediación es justamente eso, doctor. Es correcto. Es la clave, es la clave. Doctor, me gustaría preguntarle qué recomendación le daría o qué consejo le daría usted a los jóvenes que nos están escuchando a través de Cadena Azul Radio. Pues yo les he dado 3 grandes consejos a los jóvenes. Una, creo que la juventud es la mejor etapa de la vida. Que se preparen, que estudien fuerte, que hagan ejercicio. Y sobre todo que atiendan a un binomio. Las redes sociales, que son interesantes, pero que tampoco se olviden de sus orígenes, de los fundamentos. ¿Qué le recomendaría yo a la juventud? Que es su fuerza, que además es el relevo social, el relevo generacional, y lo que nos inyecta, que sigan adelante con su fuerza en las redes digitales, pero que también echen un vistazo a los consejos de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, a que valoren lo que tienen, a que interactúen también. Esa sería la recomendación para la juventud estudiosa. Y sobre todo porque creemos mucho en ellos. Hay quienes dicen que son una generación de cristal. Yo discrepo. Yo pienso que los jóvenes son una generación diamante. Nada más que hay que pulirlos para que tomen la faceta y la función que merecen. No son una generación de cristal, son una generación diamante. El doctor Efrén Sánchez López hablando sobre mediación alternativa puntual para la solución de conflictos. En Cadena Azul Radio, aquí lo escuchó.